Correspondencias de Marx a Engels, 11ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 9 de abril de 1863. Itzig Lassalle ya ha publicado 2 nuevos folletos sobre su caso, los que desgraciadamente no me ha enviado. En cambio, antes de ayer me envió su carta abierta en respuesta al Comité Central Obrero, para el Congreso Obrero léase Noten de Leipzig. Su actitud, lo que es importante, desparrama frases tomadas de nosotros, es por completo la del futuro dictador obrero. Resuelve la cuestión entre el trabajo asalariado y el capital tan fácilmente como si fuera un juego al pie de la letra. Es decir, que los obreros deben agitarse en favor del sufragio universal y enviar luego a la Cámara de Representantes gente armada, como él mismo, de la refulgente espada de la ciencia. Entonces ellos establecerán fábricas obreras para las cuales el Estado adelantará el capital, y muy pronto esas instituciones abarcarán todo el país. Sea como fuere, esto es sorprendentemente nuevo. Asistí al mitin atendido por Bright en la sede de los sindicatos. Se parecía por completo a un independiente y cada vez que decía en Estados Unidos no hay reyes ni obispos, había una salva de aplausos. Los obreros mismos hablaron excelentemente, con completa ausencia de retórica burguesa y sin ocultar en lo más mínimo su oposición a los capitalistas a quienes también atacó, de pasada, el padre Bright. ¿Cuándo se librarán los obreros ingleses de su aparente infección burguesa? Es cosa de esperar para ver. Por lo demás, en lo que concierne a los principales puntos de tu libro, han sido confirmados hasta el más pequeño detalle por el desarrollo ulterior desde 1844. Yo mismo he comparado nuevamente el libro con mis notas sobre el último período. Solo los pequeños Piesgesellen, pequeños burgueses alemanes, que miden la historia mundial con la yarda y con las últimas noticias interesantes del diario, podrían imaginar que en desarrollos de tal magnitud 20 años son más que un día, aun cuando en el futuro puedan volver días en que estén corporizados 20 años. La relectura de tu libro me ha hecho pesarosamente consciente de que estamos envejeciendo. Con qué frescura y apasionamiento, con qué audaces anticipaciones y sin cultas y científicas dudas se trata aquí la cosa y la misma ilusión de que el resultado saltará mañana o pasado a la luz del día de la historia le da a todo el libro calor y jovial humor comparado con el cual el gris posterior forma un contraste detestable. Bright, John 1811 a 1889. Industrial y político liberal burgués, que junto con Richard Cobden dirigió la lucha de los capitalistas industriales ascendentes de Inglaterra en contra de los terratenientes feudales. Bright estaba entonces en medio de su campaña de 9 años 1858 a 1867 en favor de la ampliación del sufragio, campaña en que también los obreros estaban enrolados. En sus discursos, Bright atacaba también a los capitalistas. Si bien esto pudo haber sido, desde luego, pura demagogia, a veces pudo haber tenido también un fundamento verdadero. La burguesía nunca gobierna corno un todo, escribía Engels en su campaña en favor de la Constitución alemana, dejando de lado las castas feudales que todavía retienen alguna parte de su poder político, incluso la gran burguesía, tan pronto ha derrotado al feudalismo, se divide en un partido gobernante y otro opositor, los que corrientemente representan de un lado a la banca y de otro a los industriales. La fracción opositora, progresista, de la burguesía grande y mediana, tiene entonces intereses comunes con la pequeña burguesía en contra de la fracción gobernante y se une con ella en una lucha común. Carta de Marx a Engels. Museo Británico, 12 de junio de 1863. Itzig Lassalle me ha enviado y quizá también a ti su discurso en el foro sobre el impuesto indirecto. Hay ahí algunas cosas buenas pero, en primer lugar, está escrito en unos estilos insoportablemente pretenciosos y locuaces, con los aires cultistas y pomposos más ridículos. Además, es en esencia la compilación de un discípulo que tiene un apuro desesperado por alardear de hombre completamente culto que emprende una investigación independiente. De ahí que abunde en desatinos históricos y teóricos. Un ejemplo bastará en caso de que no hayas leído la cosa. A fin de impresionar al jurado y al público, desea exponer una especie de historia retrospectiva de la polémica contra el impuesto, y así se remonta y trae citas de todas partes, desde Bois-Guilbert y Vauban hasta Bodenus, etc. Y aquí se revela el típico discípulo. Omite a los fisiócratas, ignorando evidentemente que todo lo que Adam Smith y otros dijeron sobre el tema, era copiado de ellos y que en general ellos fueron los héroes de este problema. Igualmente, según la costumbre del discípulo, trata los impuestos indirectos como impuestos burgueses, cosa que fueron en la Edad Media,
pero no al presente, no al menos cuando la burguesía está desarrollada, como podría enterarse por los Sres. R. Gladstone y Cia, de Liverpool. El muy burro no parece saber que la polémica contra la tributación indirecta es una de las consignas de los amigos ingleses y norteamericanos de Schultz, de Litz, ZCH y Cia, y que por ello no puede ser una consigna en contra de ellos, me refiero a los librecambistas. Igual a la de un escolar es también la forma en que aplica una sentencia de Ricardo al impuesto territorial prusiano. Esto es absolutamente erróneo. Qué emocionante cuando comunica al tribunal los descubrimientos que él ha concluido de la más profunda ciencia y verdad y de terribles horas nocturnas. A saber, que en la Edad Media dominaba la propiedad de la tierra, en los tiempos modernos, el capital, y ahora el principio del patrimonio del trabajo, el trabajo o el principio moral del trabajo. Y el mismo día que comunicaba este descubrimiento a los Noten, el Overregierungsrat, consejero principal de Estado Engels, sin saber de él, lo descubría a un público más refinado en la Singakademie Conservatorio. Él y Engels se felicitaron mutuamente por carta por sus resultados científicos simultáneos. El patrimonio de trabajo y el principio moral son ciertamente logros de Itzig Lassalle y del Overregierungsrat. No he sido capaz de ponerme a escribirle a este tipo desde principios del año. Criticar sus lucubraciones sería para mí una pérdida de tiempo, aparte de que se apropia de cada palabra diciendo que es un descubrimiento. Levantarse contra sus plagios sería absurdo, porque no le privaré de nuestras cosas en la forma en que las ha desarreglado. Tampoco se ganaría con denunciar su jactancia y su falta de tacto. El tipo haría uso de ellos de inmediato. De modo que no queda sino esperar hasta que estalle su cólera. Entonces tendré una muy buena excusa en el hecho de que, al igual que el Overregierungsrat, Engels siempre advierte, esto no es comunismo. Le contestaré, por lo tanto, que sus repetidas aseveraciones me habrían forzado, si yo lo hubiera tomado en cuenta, a mostrar al público, 1. dónde y cómo se copió de nosotros, 2. dónde y cómo nos apartamos de su disparate. Por esto, a fin de no perjudicar al comunismo o de dañarlo, lo he ignorado por completo. Engels le había escrito a Marx el 11 de junio de 1863, diciendo que Lassalle estaba trabajando ahora puramente al servicio de Bismarck, y puede suceder algún día, si Monsieur Bismarck se cansa de él, que sea arrojado a la prisión y entre en conocimiento de la ley territorial prusiana, que siempre parece confundir con el Code Napoleón, la constitución burguesa francesa. Por lo demás, es gracioso que, después de su aparición en el Affaire Vogt, él esté ahora bajo la égida, no solo del Oxberger, sino también del Creuazeitung. R. Gladstone y Co. Robertson Gladstone 1809 a 1898. Rico comerciante de Liverpool, hermano de W. E. Gladstone, el estadista, y uno de los líderes del grupo Financial Reformers Burguesía Industrial de Liverpool, que bregaba por un impuesto progresivo dirigido en contra de los grandes terratenientes. Marx, en su crítica al programa de Gotha 1875, señaló que el Partido Socialdemócrata Alemán, al incluir en su programa el reclamo de un impuesto progresivo único como base económica del Estado, estaba pidiendo exactamente lo mismo que esos individuos burgueses. Carta de Marx a Engels. Londres, 6 de julio de 1863. Si te es posible con este calor, mira con algún cuidado el tableau o economique adjunto, que reemplazo por la tabla de Quesnay, y comunícame todas las objeciones que puedas tener. Abarca todo el proceso de la producción. Tú sabes que, de acuerdo a A. Smith, el precio natural o necesario está compuesto de salarios, beneficio, interés y renta, reduciéndose así enteramente a los ingresos. Este disparate fue adoptado por Ricardo, si bien este excluye del catálogo a la renta, como meramente accidental. Casi todos los economistas han aceptado esto de Smith, y quienes lo combaten caen en alguna otra imbecilidad. El propio Smith tiene conciencia del absurdo que significa reducir el producto total para la sociedad meramente al ingreso que puede consumirse anualmente, en tanto que en cada rama separada de la producción resuelve el precio en capital, materias primas, maquinaria, etc., e ingresos, salarios, beneficio, renta. De acuerdo a esto, la sociedad tendría que comenzar de nuevo, sin capital, todos los años. En cuanto a mi tabla, que figura como resumen en uno de los últimos capítulos de mi libro, es preciso comprender lo siguiente. 1. Las cifras representan millones. 2. En medios de subsistencia hay que incluir todo lo que anualmente va al fondo de consumo o que podría ir al fondo de consumo sin acumulación, estando esta excluida de la tabla.
En la clase 1 medios de subsistencia la producción total 700 consiste de medios de subsistencia que por su naturaleza no entran en el capital constante materia prima, maquinaria, edificios, etc. Análogamente, en la clase 2, la producción total consiste de las mercancías que constituyen el capital constante, esto es, que entran nuevamente en el proceso de reproducción corno materia prima y maquinaria. 3. Las líneas ascendentes son punteadas, las descendentes son llenas. 4. El capital constante es esa parte del capital que consiste de materia prima y maquinaria. El capital variable, esa parte que se cambia por trabajo. 5. En agricultura, por ejemplo, una parte del mismo producto, por ejemplo, trigo constituye medio de subsistencia, otra parte, por ejemplo, trigo entra en su forma natural, por ejemplo, como semilla, en la reproducción, nuevamente como materia prima. Pero esto no influye, porque tales ramas de la producción figuran en una de sus cualidades en la clase TL, y en la otra en la clase 1. 6. Lo característico de todo el asunto es, por consiguiente, esto. Categoría I. Medios de subsistencia. Los materiales de trabajo y la maquinaria importan, digamos, 400 libras, es decir, esa porción de estos que se incluye en la producción anual como depreciación, la parte de la maquinaria, etc., que no se gasta no aparece en la tabla de ninguna manera. El capital variable cambiado por trabajo igual a 100 y se reproduce como 300, de los cuales 100 reemplazan a los salarios en el producto y 200 representan la plusvalía trabajo excedente no pagado. El producto igual a 700, de los cuales 400 representan el valor del capital constante cuyo conjunto ha intervenido, empero, en el producto, y en consecuencia debe ser reemplazado. En esta relación entre el capital variable y la plusvalía se supone que el obrero trabaja una tercera parte de la jornada para sí y 2/3 partes para sus superiores naturales. Si en capital variable se gasta, pues, en dinero en concepto de salarios, según se indica con la línea punteada. Con estos 100 representado por la línea descendente el obrero compra el producto de esta clase, es decir, medios de subsistencia por valor de 100. De modo que el dinero fluye nuevamente de retorno a la clase capitalista y la plusvalía 200 en su forma general igual a beneficio, el que, sin embargo, se divide en beneficio industrial incluido el comercial, en interés, que el capitalista paga en dinero, y en renta, que también paga en dinero. El dinero así empleado en beneficio industrial, interés y renta, retorna nuevamente representado por las líneas descendentes porque se gasta en el producto de la clase I. De manera que todo el dinero desembolsado por el capitalista industrial dentro de la clase 1 vuelve nuevamente hacia él, en tanto que de los 700 del producto, 300 son consumidos por los obreros, empleados, prestamistas y terratenientes. En la clase 1 queda una plusvalía de 400 del producto en medios de subsistencia y un déficit de 400 en el capital constante. Categoría 2. Maquinarias y materias primas. Como el producto total de esta categoría no únicamente esa parte de productos que reemplaza al capital constante, sino también la que representa el equivalente de los salarios y de la plusvalía consiste de materias primas y maquinaria, el rédito de esta categoría no puede realizarse en su propio producto, sino únicamente en el producto de la categoría 1. Pero dejando de lado la acumulación, como lo hacemos aquí, la categoría I solo puede comprar de la categoría 2 la cantidad necesaria para reemplazar su capital constante, mientras que la categoría 2 solo puede gastar la parte de su producto que representa los salarios y la plusvalía rédito en el producto de la categoría I. Los obreros de la categoría 2 gastan, pues, su dinero, 133 y 1/3 en el producto de la categoría I. Lo mismo ocurre con la plusvalía de la categoría 2, la que, como la de la I, se divide en beneficio industrial, interés y renta. Así, pues, 400 en dinero retorna de la categoría 2 a los capitalistas e industriales de la categoría I, quienes a cambio envían el resto de su producto igual a 400 a la anterior. Con estos 400 en dinero la clase 1 compra los 400 necesarios para reemplazar su capital constante de la categoría 2 a la cual retorna así nuevamente el dinero gastado en salarios y consumo por los propios capitalistas industriales, los prestamistas y terratenientes. A la categoría 2 le queda, pues, 533 y 1/3 de su producto total, con el cual reemplaza su propio capital constante gastado.
El movimiento, en parte dentro de la categoría I y en parte entre las categorías I y II, muestra al mismo tiempo cómo el dinero con que pagan nuevos salarios, intereses y renta del suelo, fluye de retorno a los respectivos capitalistas industriales de ambas categorías. La categoría 3 representa el conjunto del proceso de reproducción. El producto total de la categoría 2 aparece aquí como el capital constante del conjunto de la sociedad, y el producto total de la categoría I, como esa parte del producto que reemplaza al capital variable, el fondo de salarios y a los réditos de las clases que se reparten la plusvalía. Quesnay, François 1594 a 1774. Médico y economista francés, fundador de la teoría fisiocrática que transfirió la investigación del origen de la plusvalía, de la esfera de la circulación, a la propia esfera de la producción inmediata, con lo cual echó las bases del análisis de la producción capitalista. Marx. Según los fisiócratas, la renta del suelo era la única forma de la plusvalía, y el trabajo agrícola era por consiguiente el único trabajo productivo. Pero, esta aparente glorificación de la propiedad territorial se transforma en su negación económica y en la confirmación de la producción capitalista. Marx. Puesto que los fisiócratas querían echar todo el peso de los impuestos sobre la renta del suelo, exigían que la industria fuese liberada de la tutela del Estado y predicaban la libre competencia. Debemos agradecer especialmente a la doctrina fisiocrática por la famosa tabla económica Tablea o Economique de Quesnay, en la cual representaba el proceso de la reproducción del capital social en su conjunto. Esta tabla, en el primer tercio del siglo XVIII, cuando la economía política estaba en su infancia, fue incontestablemente la idea más brillante de que ha sido culpable hasta ahora la economía política. Carta de Marx a Engels. Londres, 15 de agosto de 1863. Mi trabajo, el manuscrito para el impresor, está marchando bien en un sentido. En la elaboración final las cosas están tomando, según creo, una soportable forma popular, a excepción de algún inevitable MC y CM. En cambio, aunque escribo todo el día, la cosa no marcha conforme a lo que mi propia impaciencia, después de esta larga prueba de paciencia, lo desea. De cualquier manera será en un 100% más fácil de entender que él no. Y, por lo demás, cuando miro ahora esta compilación y veo cómo he tenido que cambiarlo todo y cómo he tenido que redactar incluso la parte histórica con documentos de los cuales muchos eran completamente desconocidos, entonces Itzig Lassalle me parece realmente chistoso, con su economía ya terminada, aunque todo el material que ha pregonado hasta ahora lo revela como un escolar que, con el cotorreo de viejas más repugnantes y ampuloso, trompetea, como su último descubrimiento, principios que, y 10 veces mejor, nosotros hemos estado distribuyendo cornomonedas entre nuestros partidarios hace ya 20 años. El mismo Itzig también colecciona, en su fábrica de abono, los excrementos de partido que hemos abandonado hace 20 años, con los cuales ha de ser fertilizada la historia mundial. Carta de Marx a Engels. Londres, 7 de septiembre de 1864. La desgracia de Lassalle ha rondado estos días horriblemente por mi cabeza. Después de todo seguía siendo de la vieja guardia y enemigo de nuestros enemigos. Y la cosa llegó de pronto con tal sorpresa que es difícil creer que una persona tan ruidosa, revoltosa y emprendedora está ahora tan muerta como un ratón y ha tenido que callarse la boca para siempre. Tienes razón en cuanto al pretexto de su muerte. Fue uno de los muchos actos faltos de tacto que cometió en su vida. Pero a pesar de ello lamento que en los últimos años se empañaran nuestras relaciones, si bien él tuvo la culpa de esto. Pero en cambio estoy muy contento de haber resistido las provocaciones de varios lados y de no haberlo atacado durante su año de jubileo. El diablo lo sabe, el pelotón se achica constantemente, nada nuevo se le agrega. Por lo demás, estoy convencido de que si Lassalle no hubiera estado en Suiza, en compañía de aventureros militares y de revolucionarios de guante amarillo, esta catástrofe nunca hubiera ocurrido. Pero esta coblenza de la Revolución Europea había ejercido una atracción fatal sobre él una y otra vez. La hija de un embajador bávaro no es otra que la hija del berlinés Doniges, un colega suyo en demagogia de Ruthenberg y Cia. En la universidad, en sus principios uno de los jóvenes caballeros del pigmeo Ranke. O mejor, ya que no eran caballeros, jóvenes que acostumbraban a publicar espantosos viejos anales de los emperadores alemanes bajo su dirección. Lo que el fanfarrón y pequeño desenterrador Ranke consideraba espíritu de la historia, el fácil chalaneo de anécdotas y la atribución de todos los grandes acontecimientos a causas minúsculas y ordinarias les estaba estrictamente prohibido a esos jóvenes de tierra adentro.
Ellos debían confinarse a la objetividad, dejando el espíritu a su maestro. Nuestro amigo Doniges era considerado en cierto modo como un rebelde, puesto que disputaba el monopolio del espíritu, manteniendo por Ranke al menos en la práctica, y demostró de varias maneras que él era tan valet nato de la historia como Ranke. Coblenza, ciudad del Rin que durante la Gran Revolución Francesa fue centro de los refugiados aristocráticos contrarrevolucionarios escapados de Francia. Ranke, Leopold 1795 a 1886. Historiador alemán.